Cuentos de silencios para mujeres que quisieron gritar. Escrito por Andrea Flores. Proyecto ganador de la convocatoria Impulso 2022 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. La incertidumbre y el temor. Comenzó hace como 7 años. Nos conocimos en el barrio donde vivo. Yo conocía a amigos cercanos a él. Comenzamos a hablar y a interactuar por redes sociales. Duramos siendo amigos como 3 meses. Me visitaba en mi casa y conversábamos mucho. Luego, él me dijo que quería andar conmigo. Yo no quería porque yo quería estar sola, pero él se portaba muy lindo conmigo y era un buen chico, así que comenzamos a salir. Andamos por 1 año. Yo estaba muy enamorada, pero él no. Trataba de hacer las cosas bien. Él tenía sus buenos momentos, pero no parecía muy interesado. En ese momento, tuvimos nuestra primera ruptura. No recuerdo quién le terminó a quién, pero ahí lo dejamos. Al poco tiempo, yo comencé a salir con alguien. Ahí, él me comenzó a buscar. Con el otro chico, las cosas no funcionaron bien. Terminaron. No por él, solo no funcionaron. Pero Oscar siguió insistiendo y buscándome hasta que volvimos después de unos meses. Todo funcionó muy bien durante unos 3 años. Encontramos el equilibrio. Yo, la verdad es que soy muy complicada. Soy un poco controladora y mandona. Estoy tratando de trabajar en eso. En esos 3 años, pudimos dialogar y pudimos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Yo comencé a ser más flexible. Establecimos acuerdos que ambos cumplimos. Ambos fuimos incondicionales. Compartimos muchos momentos importantes con mi familia, sobre mi salud, y él siempre estuvo ahí apoyándome. Después de un tiempo, comencé a ver ciertas cosas. Cuando Oscar consiguió un nuevo trabajo, comenzó a interactuar con muchas personas, en especial mujeres. En ese tiempo estábamos haciendo planes para vivir juntos. La idea estaba planteada, pero yo no veía ningún paso hacia su ejecución. Es decir, yo quería que habláramos sobre los planes, sobre el ahorro y otras cosas necesarias para vivir juntos, pero él como que no hablaba mucho del tema y siempre decía que para poder hacer cualquier cosa necesitábamos plata. Yo entiendo eso. Tal vez insistía demasiado y él tenía razón. No se podía planear sin dinero. Pero toda la situación me hacía sentir muy frustrada. Comenzamos a discutir mucho por ese tema. En algún momento nos sentamos a hablar. Entre las cosas de la conversación, se tocó la parte de los límites. Él no quería que yo le revisara su teléfono, porque eso era invadir su privacidad. Y eso lo entiendo. Él nunca revisaba mis cosas. Pero me causó escozor que justo en el momento en que más problemas teníamos, y justo cuando comienza en un nuevo lugar y a relacionarse con más personas, me pidiera que no me metiera en sus asuntos. La verdad es que en ese tiempo no encontré mucho. Solo me di cuenta de que había comenzado a hablar con otras personas. Cuando me dijo que definitivamente no estaba dispuesto a aceptar que yo le revisara su celular, le dije que mejor dejáramos las cosas así. Ahí fue cuando terminamos por segunda vez. Terminamos y dejamos de hablar unas 2 semanas. Él me buscó un tiempo, pero yo no quería hablar con él. Cuando dejó de buscarme, comencé a buscarlo yo. Reflexioné y pensé, bueno, él tenía razón. Tocaba planear muchas cosas. Y para poder mudarnos, y no era sano que yo le estuviera revisando sus cosas. Pero él ya no quería hablar conmigo. Comenzó a portarse frío, como al principio. Me decía que ya no quería nada y yo lo seguía buscando. Comencé a buscar en sus redes. Un día, Oscar me habló tipo 11 de la noche. Me envió una captura en la que me di cuenta de que a esa misma hora estaba hablando con otra mujer. Yo le hice el reclamo, pero él negó que estuviese hablando con ella. Cuando me puse a investigar, todas las mujeres tenemos algo de FBI, noté que ellos interactuaban mucho por medio de redes sociales. Se daban like,
se comentaban las publicaciones con frecuencia y yo me enojé y dejé de hablarle. Entonces él me comenzó a buscar. Era como un juego. Cuando él me buscaba, yo no quería. Cuando yo lo buscaba, él no quería. Y así duramos unos 3 meses. Después de ese tiempo, él habló conmigo y me pidió arreglar las cosas. Yo estaba muy enamorada, así que le dije que sí. Pero también estaba muy desconfiada, súper prevenida. Sentía que me decía muchas mentiras con respecto a otras mujeres. No lo sentía, tenía la certeza, pero ninguna prueba. Si a mí se me mete algo en la cabeza, es porque hay algo. Porque si algo no encaja, no puedo estar tranquila hasta que encaje. Cuando le preguntaba sobre esta mujer, las cosas que él me decía no tenían sentido. Además, había comenzado a comportarse nuevamente frío y distante. Él insistió en que su privacidad era sagrada y no me permitía revisar su teléfono, lo cual aumentaba mi incertidumbre y no me dejaba estar en paz. A raíz de esto, tuvimos muchísimas discusiones. El tema no dejaba de salir, por mi culpa. Y en mi mente, yo solo necesitaba la verdad, una versión que encajara y le diera fin a los miles de historias que se creaban en mi cabeza. Solo quería que las cosas tuviesen sentido. Compartimos espacios, salimos a pasear, a comer, hablábamos de muchas cosas, mientras no se tocara ese tema en particular. Nos reíamos y nos divertíamos bastante. Hay una cosa que él tiene y es que siempre es muy atento, no importa si estamos peleados o estamos mal. Yo sé que cuento con su apoyo y su ayuda si lo necesito. Su personalidad siempre es muy amable y atenta, eso nunca dejó de hacerlo. Durante un año las cosas fueron raras. Estábamos, pero no estábamos. Las discusiones eran el pan de cada día, pero hablábamos, nos arreglábamos y volvíamos a estar bien. En ese tiempo, un día, tuve acceso a su celular. Le encontré una conversación a medias con alguien que nunca supe quién fue. Era una persona a la que trataba con un cariño que sé que no usa con todo el mundo. Por supuesto, eso lo molestó muchísimo y nos peleamos. Todo lo que pasaba me puso a pensar. Había momentos en los que dudaba de mí misma y de mi cordura. Sentía que estaba exagerando todo y que era muy posible que él tuviese razón y que en realidad no estuviese ocultando nada. Me sentía paranoica, impotente, enferma, ansiosa. Sentía miedo de estar equivocada y de que esas piezas que no encajaban fueran solo por mi culpa. Él insistía en que no estaba ocultando nada y que todo era mi imaginación. Y eso me hacía sentir peor, porque por más que lo intentara, las cosas seguían sin encajar. Yo lo único que necesitaba era saber la verdad, fuera cual fuera. Un día, después de meditarlo mucho, decidí escribirle a esta mujer. Mi intención no era insultarla, ya que nunca tuve nada en contra de ella. Mi intención era saber lo que había pasado, tener la certeza de algo. Le escribí un mensaje muy cordial en el que le expliqué cómo me sentía y las dudas que tenía. Ella me pidió mi número para llamarme. Cuando me llamó y hablamos, me confirmó todas las sospechas que había guardado durante un año. Efectivamente, durante el tiempo que comencé a sospechar, ellos habían estado juntos. Más que eso, habían construido una relación semiseria. Él iba a su casa y ella a la de él. La mamá de él la conocía y la aprobaba, aún sabiendo que él también estaba conmigo. Él le habló de mí como su ex loca. Fueron novios durante 1 o 2 meses. Las cosas terminaron cuando ella, también, comenzó a notar mentiras de parte de él. Esta mujer decidió, en el momento de la llamada, llamar a Oscar mientras hablaba conmigo, mantener una conferencia en la que él no sabría de mi presencia. Ellos ya habían terminado, pero ella le preguntó sobre el tiempo que estaban juntos y él me negó por completo. Oscar me había jurado por su madre que nunca había pasado nada con esta mujer, pero las piezas finalmente encajaron.
Después de esto, las cosas se pusieron muy mal. Fui a su casa a hacerle el reclamo y Óscar se ofendió muchísimo por lo que había pasado. Me reclamó haber hurgado en sus cosas personales, me insultó por haber insistido en buscar información y me dijo que no quería volver a verme en su vida y que yo iba a terminar arrastrándome como una perra de vuelta a sus pies. Sufrí mucho ese día. No hubo violencia física, pero verbalmente se sobrepasaron todos los límites posibles. Esos días lloré muchísimo. No podía dejar de llorar. Estaba muy mal. A pesar de eso, asumí que todo había acabado, como todas las veces anteriores que habíamos terminado. Pero sin ninguna intención, no me permití sanar como era debido. Encontré escapes que no estaba buscando, pero que llegaron en el momento justo. Quería escapar del dolor, del pasado, de todo lo que había sufrido. Al poco tiempo, Óscar me comenzó a buscar. Me escribía, iba a mi casa, llamaba a mis amigas y a mi familia, le decía a todo el que estuviese dispuesto a escuchar lo arrepentido que estaba por lo sucedido, por las palabras que me había dicho, por las mentiras. Cuando lo desbloqueé, me lloraba, me escribía, me dedicaba estados. Su salud también comenzó a desmejorar. Estaba flaco y ojeroso, no dormía bien. Yo tampoco. Yo no quería regresar con él en ese momento, pero lo amaba. De eso estaba segura. Me sentía culpable porque sabía que era un buen hombre. Sentía que yo lo había empujado a eso, pero no quería volver a ese lugar de incertidumbre y de dudas constantes. Cuando hablamos, me contó finalmente todo lo que había pasado. Después de todo un año insistiendo en saber la verdad, al fin la tenía de su boca. Él comenzó a ir más seguido a mi casa, con cualquier excusa posible, a visitar a mi familia, a buscar algo o simplemente a ver cómo estaba. Al principio trataba de esquivarlo al máximo, pero lo amaba y eso no lo podía evitar, así que poco a poco fui cediendo. También yo lo buscaba en algunos momentos, cuando me sentía sola, cuando necesitaba un favor, cuando sentía que se alejaba. Yo no quería regresar con él, no porque no lo quisiera, sino porque había demasiadas heridas abiertas, resentimientos que yo no iba a dejar pasar, reclamos que iban a seguir ocurriendo. Por otro lado, él me prometía, me juraba que sabía que la había embarrado conmigo y que estaba dispuesto a ser paciente conmigo y con mis inseguridades, que ahora, a base de pruebas, se habían multiplicado. Duramos varios meses en conversaciones. Yo cedía en algunos momentos y en otros quería estar completamente sola y tranquila. Por otro lado, mi escape, ese sueño en el que no debí meterme, pero que era demasiado bueno en su momento, era también una fuente de conflictos en mi cabeza. No era justo con nadie. Conmigo, porque no me había dado el tiempo necesario para sanar, para llorar, para pensar. Con él, porque sentía que, así como yo había caído en un abismo de dudas, lo estaba arrastrando conmigo. Óscar estaba al tanto, pero eso no lo hacía más fácil de ninguna manera. Traté de enfocarme en mí. La situación amorosa era un caos completo, pero para completar, mi vida emocional, familiar y profesional también se estaba viniendo abajo. Tuve que pasar por momentos realmente oscuros, duelos que nada tenían que ver con el laberinto que atravesaba sentimentalmente. Arrastrada de crisis en crisis que me llevaron al psiquiatra, terminé tomando medicamentos que, aunque calmaron un poco mi existencia, no solucionaban el gran embrollo en el que me había metido. Óscar seguía ahí. Unas veces me insistía en que podíamos arreglar todo. Otras se rendía conmigo y yo corría a buscarlo. No podía estar con él, pero tampoco dejarlo ir. Cuando me buscaba, sentía una brisa fresca en el ego. Sé que no es un buen sentimiento, pero se sentía bien que me buscara, tener a alguien que se preocupaba por mí, que estaba atento y siempre iba a estar por más que yo lo tratara mal, incluso a pesar de mis escapes, de los que tampoco sabía cómo salir. Cuando se iba, sentía que se me iba el mundo, me desesperaba, lo necesitaba y asimismo lo buscaba e insistía
de vuelta a estar con él. Un juego macabro de quién busca a quién. En esa larga temporada me aparté un poco de mis amigos. No dejaba de hablarles del todo, pero tampoco quería contarles que había vuelto a ese lugar. O no había vuelto, pero no había salido del todo. Sentía que los iba a decepcionar. Y yo misma tampoco sabía qué hacer conmigo. En mi familia me presionaban también para volver con Óscar. En todos esos años él se había ganado el cariño de ellos y él seguía llegando a mi casa a pesar de todo, siempre presente. Después de un año volví con él. No muchos se enteraron, aunque lo sospechaban. De cualquier manera, regresamos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Conversamos sobre nuestros conflictos, nuestros sueños y sobre la mejor manera de hacer que todo funcionara. Él se esforzaba, de eso estoy segura, y yo igual, pero no podía evitar sentir arrebatos de odio y tristeza. La desconfianza era extrema. Su teléfono estaba fuera de mi alcance, ese era un límite que no estaba en discusión, cosa que no ayudaba, y en cualquier momento yo podía estallar. Le hacía reclamos por cualquier cosa, si salía, si estaba en línea, si no me respondía rápido, a todo le encontraba problema. Una vez estallé, le dije muchísimas cosas feas. Le eché en cara cada una de las fallas que había cometido. Lo insulté, lo grité, le dije todo lo que nunca le había dicho. Sí, muchas veces le había hecho reclamos, pero en esta ocasión realmente no había un motivo en específico. Él no respondió, solo escuchó y me dijo que tuviese en cuenta todo lo que le estaba diciendo. A mí no me importó y seguí. Ese tipo de arranques se hicieron cada vez más frecuentes y su paciencia era cada vez menor. La primera vez no dijo nada, pero las siguientes veces se colmaba con bastante facilidad. No sé por qué, pero conscientemente lo provocaba. Cuando él estaba tranquilo, lo buscaba para que respondiera, lo hacía a propósito. Buscaba discutir a la menor provocación, lo empujaba hasta el límite, quería verlo reaccionar. Poco a poco se fue poniendo agresivo, no de manera física, pero así como en algún momento busqué una reacción, ahora la obtenía al menor respiro. Incluso en una conversación normal, él explotaba sin sentido y me gritaba. Cuando rompía a llorar, era como si no le importara. Me decía que me podía ir si quería. Después de cada pelea, durábamos días sin hablar, hasta que uno de los dos buscaba al otro. Y así duramos 2 meses, viendo quién aguantaba más, sin poder separarnos, pero sin poder estar juntos. Todo lo que sabía que nos podía alejar, nos estaba alejando. Un día, en uno de mis arranques de celos, encontré nuevamente algo que no me cuadraba. Nuevamente relacionado con una mujer, diferente a la primera. Y es que, a pesar de todas sus maravillosas virtudes, Óscar no sabía mentir. En esa ocasión, Óscar me dijo que podía hablar con ella si quería, que, si no le creía a él, le preguntara a ella misma si había pasado algo entre ellos. Esta vez lo hice. Efectivamente, no había pasado nada entre ellos. Eso me hizo sentir algo culpable, pero a la vez tranquila. Al poco tiempo de hablar con ella, me enteré de que, si no había pasado algo con ella, era porque ella no había querido, porque de hecho él sí le había propuesto que anduvieran juntos. Esa misma semana me quedé sola en su cuarto, busqué en su computador y encontré conversaciones con otra mujer diferente a la que hacía poco había contactado. En esta conversación encontré reclamos de pareja. Una vez más, todos los reclamos que le había hecho y que él había negado rotundamente resultaron siendo ciertos. Decidimos terminar por última vez. No creo que Óscar sea un mal hombre. La verdad es que siempre me trató de maravilla y me llenaba de detalles como nadie. Pero no soporto la mentira, no soporto la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, el no poder dormir tranquila pensando que está hablando con otra y que lo va a negar. No entiendo por qué miente, no entiendo por qué cree que tiene que hacerlo. No estoy de acuerdo con la infidelidad, pero estoy segura de que si yo supiera la verdad de su boca, todo sería más fácil.
No creo que pueda dejar de mentir. Con las cosas que no le generan problemas, tal vez. Pero cuando se trata de otras mujeres, no. No me extrañaría si vuelvo con él. Quisiera creer que él podría dejar de mentir, o más bien, dejar de hacer las cosas para que no deba mentir. Cuando terminamos por última vez, fue algo muy duro. No como la primera vez, pero sí fue muy doloroso. Acepto que lo busqué muchas veces después de eso, pero él ya no quiso regresar. Retomé las cosas que solía hacer. Me enfoqué en mis objetivos. Comencé a salir más con amigas, a comer mejor y a ejercitarme. Cuando me imagino mi vida sin Oscar, me imagino poder dormir tranquila, sin estarme preguntando con quién está hablando o qué está haciendo. Simplemente poder existir sin la incertidumbre de que me están mintiendo. Estoy enamorada, lo amo y supongo que no tengo el amor propio suficiente para soltar eso, porque me gusta como es, fuera de las mentiras, porque siempre creo que puede ser diferente.